he transferido oficialmente la propiedad de nuestra casa a mis padres. A medida que la conversación sobre el divorcio se intensificaba, Henry, frío e inflexible, me señaló y me ordenó con desdén que me fuera, lanzando insultos como si quisiera expulsarme como a una invitada no deseada. Sus padres se sentaron al lado, aprobando en silencio, sus expresiones de satisfacción dejando claro que condenaban su comportamiento. A pesar de la dureza de sus palabras, me mantuve serena, ya preparada para este momento. Había empacado mis cosas con anticipación, con un plan sólido en mente, y sin dudarlo, salí por la puerta, plenamente consciente de que ellos estaban ajenos a las consecuencias que pronto se desatarían. Mi nombre es Amy y recientemente cumplí 45 años. Henry y yo hemos estado casados durante muchos años y nuestros hijos han crecido y se han ido a vivir sus propias vidas independientes. Solía tener un trabajo regular con salario, pero ahora, gracias a la sugerencia de un amigo, he hecho la transición a enseñar a hacer accesorios hechos a mano, una pasión que se ha convertido en mi profesión. Este cambio ha sido transformador, brindándome satisfacción a través de la creatividad que comparto con mis estudiantes y la alegría que encuentro al crear cada día. Aunque algunos pueden ver convertir un pasatiempo en una carrera como algo poco convencional, me ha dado un renovado sentido de propósito. Henry y yo nos conocimos en mi antiguo lugar de trabajo, donde él estaba con una empresa cliente. Las interacciones frecuentes durante los eventos laborales nos acercaron y eventualmente nos casamos, impulsados por el amor. 4 años después, dimos la bienvenida a un hijo vivo y saludable, quien desde entonces se graduó de una universidad de prestigio y ahora prospera en su propio matrimonio feliz. Sin embargo, a pesar de los logros de nuestro hijo, mi relación con Henry ha deteriorado con el tiempo. El hombre cariñoso y gentil que una vez conocí gradualmente se volvió exigente y áspero, tratándome más como a una sirvienta no remunerada que como a una pareja. Sus estados de ánimo cambiaban de forma impredecible, convirtiendo nuestro hogar en un campo de batalla de disputas triviales. Con sus ataques verbales volviéndose más frecuentes, alcancé un punto en el que anhelaba un nuevo comienzo, libre del caos que había tomado control de nuestras vidas. Sin embargo, una hipoteca impaga me mantenía atada a nuestra situación actual. Para empeorar las cosas, Henry inexplicablemente renunció a su trabajo y ahora pasaba sus días sin hacer nada en casa, sin contribuir en absoluto al hogar, dejándome a cargo de todas las responsabilidades sola. La casa en la que vivimos tiene un lugar especial en mi corazón. Había invertido mis ahorros en su reciente reconstrucción, convirtiéndola en un verdadero reflejo de mis sueños y esfuerzos. La espaciosa cocina, diseñada a mi gusto, era una adición particularmente significativa. Aunque Henry tuvo algo de participación en el diseño, yo finalmente cubrí los gastos y aseguré que mis preferencias fueran prioridad. Construir esta casa fue tanto un desafío como una recompensa, y se convirtió en todo lo que había esperado. Pero la carga financiera era más pesada de lo esperado, obligándonos a asumir un préstamo mayor del que inicialmente planeamos. Asumir una carga financiera tan significativa en nuestros 40 años fue desalentador, pero la promesa de felicidad en nuestro nuevo hogar nos motivó a manejar la deuda. Sin embargo, Henry parecía perpetuamente descontento. Su opinión solo se reflejaba mínimamente en el diseño final y frecuentemente se quejaba, desestimando los gastos como un derroche. A pesar de sus quejas, elegí concentrarme en la satisfacción que nuestro nuevo hogar me brindaba, ignorando su insatisfacción. Con el tiempo, Henry dejó de hablarme por completo, recurriendo en cambio a comportamientos mezquinos como esparcir basura y dejar desorden para provocarme. A menudo me encontraba preguntándome cuándo terminaría este ciclo interminable de conflicto. En medio de estas tensiones diarias, unos meses después de mudarnos a la casa, llegó un visitante inesperado. Un día, sonó el timbre, y aunque no esperábamos a nadie, fui a abrir, pero antes de que pudiera llegar a la puerta, Henry se levantó y corrió a abrirla él mismo, como si ya supiera quién estaba allí. Momentos después, voces alegres y risas se escucharon desde la entrada, y cuando se abrió la puerta de la sala, me sorprendió ver a mis suegros, Willie y Catherine. Mi relación con ellos siempre había sido tensa. Desde el momento en que anunciamos nuestro compromiso, habían sido críticos y despectivos con mi origen, y su actitud permanecía fría incluso en nuestro día de bodas. Sus visitas esporádicas a lo largo de los años nunca fueron agradables, dejándome preguntando cómo manejar cada encuentro, aunque no habíamos sabido de ellos en bastante tiempo. Su visita repentina me tomó por sorpresa. Los saludé cortésmente, aunque había una tensión innegable en el aire. Pasaron junto a mí sin decir una palabra, incluso chocando con mi hombro mientras recorrían la casa. Se maravillaron de la espaciosa cocina y el diseño bien pensado, mientras Henry disfrutaba de la atención, mostrándoles con orgullo. Cuando regresaron a la sala, parecían complacidos con lo que habían visto, pero la actitud de Henry cambió de repente.
Se puso serio y me gritó que preparara té y bocadillos de inmediato. Su tono abrupto me sorprendió, y me apresuré a cumplir, sintiendo el peso de su mirada sobre mí mientras hacía los preparativos. A pesar de mis esfuerzos por ser hospitalaria, estaba claro que los padres de Henry no estaban impresionados. Willie terminó rápidamente su té, haciendo un comentario cortante sobre el interior de la casa. A medida que la visita avanzaba, Henry, sonriendo con orgullo, invitó a sus padres a mudarse con nosotros, hablando como si yo no estuviera en la habitación. Mientras discutían la posibilidad y finalmente se disponían a irse, observé sus figuras alejándose. La distancia entre Henry y yo nunca había parecido tan vasta, especialmente al verlo tan animado y feliz con sus padres, una parte de él que no había visto en mucho tiempo. No había visto ese lado de él en mucho tiempo. Después de la invitación de Henry, sus padres comenzaron a visitar nuestro hogar con creciente frecuencia. Al principio, venían un par de veces al mes, pero pronto se convirtió en varias veces a la semana y, finalmente, casi a diario. Con cada visita, sus críticas hacia mí se intensificaron, y Henry no hizo nada para frenar su comportamiento. En cambio, redirigió sus frustraciones hacia mí, culpándome incesantemente por supuestamente causar angustia a nuestro hijo. A medida que los desafíos aumentaban, me resultaba cada vez más difícil expresar mis crecientes frustraciones, recurriendo solo a disculpas para mantener la paz. Las visitas de mis suegros a menudo ocurrían cuando yo estaba fuera, dejando atrás señales inconfundibles de su presencia, latas de cerveza, botellas vacías y derrames que manchaban nuestra nueva alfombra con alcohol. A pesar de mis protestas, nuestro hogar comenzó a oler a alcohol y parecía cada vez más descuidado. Irónicamente, las quejas de Henry sobre mi falta de contribuciones se sentían especialmente injustas, dado que él no hacía nada para ayudar en la casa. Su involucramiento en el juego agregaba otra capa de estrés. Los boletos de apuestas aparecían con frecuencia, recordándome los riesgos financieros que estaba tomando y la futilidad de intentar explicarle los peligros de sus acciones. Las pérdidas dolían especialmente, ya que el dinero desperdiciado era fruto de mis esfuerzos agotadores. A medida que las visitas de mis suegros se volvían más rutinarias, elegían ingeniosamente momentos en que yo estaba fuera, haciendo aún más difícil para mí manejar la situación o afirmar algún control sobre la atmósfera cada vez más caótica en nuestro hogar. Un día, regresé a casa antes de lo esperado, solo para encontrar a Henry y sus padres cómodamente instalados en nuestra sala. Sorprendida, los confronté, pero sus respuestas despectivas y actitudes burlonas dejaban claro que consideraban mi presencia como una molestia. Frustrada y abrumada por su insolencia, reconocí que había llegado a mi punto de quiebre. En lugar de ceder a mis emociones, decidí idear un plan para abordar la situación de manera más efectiva. En medio de este tumulto continuo, ocurrió un incidente inesperado. En un día en que normalmente estaría fuera, mis suegros aparecieron inesperadamente, y su sorpresa al encontrarme en casa era evidente. No pude resistir a hacer un comentario sarcástico sobre su tendencia habitual de evitarme, pero lo ignoraron y caminaron con confianza hacia la casa. Henry los recibió con una sonrisa radiante y comenzó a darles un recorrido, moviéndose de la cocina al baño, mientras los veía inspeccionar cada rincón. La sospecha se apoderó de mí. Sentí que había una agenda oculta detrás de su visita. Cuando finalmente se fueron, sus expresiones satisfechas insinuaron que habían descubierto algo significativo. Curiosa y cada vez más cautelosa, reflexioné sobre su necesidad de una inspección tan detallada y qué era lo que sentían la necesidad de informarme. Le había advertido previamente a Henry que no interfiriera en mis preocupaciones, insistiendo en que no eran de su incumbencia. Sin embargo, su comportamiento evasivo sugería que me estaba ocultando algo. Sospechaba que estaba tratando de manipular la situación. Aunque pinpointar sus intenciones exactas resultaba difícil, mi mejor curso de acción era observar y comprender el escenario que se desarrollaba. Luego, un día después del trabajo, regresé a casa y me encontré con una vista sorprendente. Un gran camión de mudanza con el logotipo Centro de Mudanzas estaba estacionado frente a nuestra casa. Henry estaba en profunda conversación con el conductor del camión y varios representantes. Cuando nuestras miradas se encontraron, él rápidamente desvió la vista y corrió de regreso al interior. Para mi desconsuelo, mis suegros llegaron al mismo tiempo, saludándome con despreocupación como si nada estuviera mal. Henry los recibió con los brazos abiertos, llevándolos dentro de la casa, con una atmósfera palpable de tensión, señalando que cambios significativos eran inminentes en nuestra situación de vida. Al seguirlos dentro, me impactó la transformación dramática. Los muebles familiares y objetos personales que una vez llenaron nuestro hogar habían desaparecido, reemplazados por los muebles anticuados de mis suegros, organizados como si ya vivieran allí. Sentada en el sofá, me sentí rodeada por sus sonrisas arrogantes,
irradiando una sensación de triunfo. Su comportamiento sugería que este cambio no era espontáneo, sino parte de un plan premeditado. Una mezcla de ansiedad y determinación me invadió mientras decidía permanecer en silencio y observar qué sucedería a continuación. Las miradas ansiosas intercambiadas entre mis suegros solo aumentaron la tensión, y pronto insinuaron que había algo importante que necesitaban discutir, sugiriendo una agenda oculta. Con la determinación de mantener una fachada de calma, escuché mientras Henry tomaba una profunda respiración y revelaba que había vendido la casa a sus padres. Luego propuso que nos divorciáramos, y sus padres asintieron en acuerdo, sus sonrisas arrogantes traicionando su deleite por manipular la situación. A pesar de la impactante revelación, permanecí compuesta, habiendo anticipado sus maquinaciones. Rápidamente firmé los papeles de divorcio, dejé mi anillo de boda sobre la mesa y anuncié mi decisión de irme. Mis sospechas sobre el comportamiento engañoso de Henry y sus padres, especialmente durante sus frecuentes visitas mientras yo estaba fuera, me habían llevado a tomar precauciones. Había instalado cámaras de vigilancia alrededor de la casa, accesibles a través de mi teléfono inteligente. En el primer día, monitoreé sus interacciones casuales, pero no pasó mucho tiempo antes de que tropezara con un video que confirmaba mis peores temores. En el video, se veía a Henry y sus padres discutiendo alegremente sobre la venta de la casa. Sorprendida pero ahora plenamente consciente de sus intenciones, comencé a planear cuidadosamente mis próximos pasos, utilizando la evidencia que había recopilado de la vigilancia para informar mi estrategia. Comencé a buscar un nuevo lugar para vivir, decidida a dejar atrás la traición que había experimentado, tomando medidas decisivas. Inicié la transferencia del préstamo de la casa de mi nombre al de Henry. Si ellos pretendían obligarme a salir de nuestro hogar compartido, parecía justo que asumieran los pagos de la hipoteca y todas las responsabilidades asociadas. El pago mensual de $3,800 era una suma considerable que salía de mi salario arduamente ganado, y tenía serias dudas de que Henry y sus padres, considerando su estado laboral actual, pudieran manejar esta carga financiera. Resuelta a cortar todos los lazos financieros, decidí no ofrecer ningún tipo de apoyo. Ahora libre de las tensiones de esa relación, me instalé en un nuevo hogar, ordenado y amueblado con artículos nuevos, emocionada por empezar de nuevo, un día tranquilo, disfrutando del lujo de dormir más allá del mediodía. Mi relajación fue interrumpida abruptamente por el timbre de la puerta. Para mi asombro, Henry y sus padres estaban en mi puerta, no invitados y sin previo aviso. Entraron sin esperar una invitación y extendieron un documento ante mí, acusándome de alterar ilegalmente los términos del préstamo sin su permiso. Me sorprendió su audacia. Explicaron que poco después de que dejé la antigua casa, recibieron notificación del cambio de nombre en el préstamo, con todos ellos actualmente desempleados. Expresaron su shock, afirmando que no podían permitirse los altos pagos mensuales. En un arranque de ira, Henry declaró firmemente que no cubrirían los pagos. Intentando razonar con ellos, les expliqué las posibles consecuencias de incumplir el préstamo, incluido el riesgo de que los intereses y las tarifas por retraso aumentaran drásticamente su carga financiera. Henry escuchó, inicialmente escéptico, pero poco a poco comenzó a entender la gravedad de la situación. Cuando buscó la información del préstamo en línea, su rostro se transformó en shock y angustia. Sugerí que era hora de que exploraran nuevas oportunidades de empleo para un nuevo comienzo. Sus rostros se pusieron aún más pálidos a medida que la gravedad de su situación se hacía evidente. Confesaron que no tenían ahorros ni activos, con Henry cargando con significativas deudas de juego y sin un ingreso estable. Suplicaron comprensión y asistencia, evocando los años que habíamos pasado juntos. Sin dejarme mover por sus súplicas, les cerré la puerta, ansiosa por distanciarme de cualquier intento que pudieran hacer para rescatar la relación. Frustrados por mi negativa a interactuar con ellos, Henry y sus padres me denunciaron a la policía, lo que finalmente llevó a su desalojo de mi propiedad. Luchando con sus dificultades financieras, eventualmente encontraron un apartamento más asequible en las afueras de la ciudad, donde Henry logró conseguir un trabajo a medio tiempo para mantener a su familia. Mientras tanto, mi vida continuó sin interrupciones. Me concentré en mi trabajo y, en mi tiempo libre, lancé un blog dedicado a las manualidades hechas a mano. Para mi sorpresa, el blog ganó popularidad y empezaron a llegar solicitudes para talleres y cursos, lo que aumentó significativamente mis ingresos mensuales. No tenía intención de volver a casarme y estaba decidida a navegar por la vida en mis propios términos. Un día, mientras limpiaba, me encontré con un viejo libro de cuentas del hogar de los primeros días de mi matrimonio. Al pasar las páginas, me inundaron recuerdos de nuestras luchas financieras y desafíos. Sin embargo, en lugar de sentirme abrumada por el pasado, sentí un renovado sentido de determinación.
Me propuse forjar un nuevo camino hacia la felicidad de manera independiente. Después de reflexionar sobre esos recuerdos, devolví el libro de cuentas a la estantería, lista para enfocarme en construir un futuro satisfactorio.